Hola, buenos días. Desde Bruselas, la sede de la Alianza Cooperativa Internacional, deseo lo mejor para este cuarto encuentro nacional de cooperativas. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. El cooperativismo uruguayo tiene unas características únicas, no solo en América Latina, sino también en el mundo. Porque hay tres características que se combinan entre sí. La primera es que es uno de los países con más larga tradición cooperativa, en el cual el cooperativismo nació muy temprano. La segunda característica es que ha habido desde el inicio una constancia y una estabilidad importante en el desarrollo del movimiento cooperativo en Uruguay. Y la tercera característica es que se ha desarrollado una relación muy fructífera con el Estado, sobre todo en los últimos años y por lo menos desde cuando volvió la democracia. Con esas tres características combinadas, ser un país pequeño como Uruguay no es una desventaja, todo lo contrario, es una ventaja, por lo menos desde el punto de vista de cómo podríamos desarrollar Uruguay como un modelo potencial para el movimiento cooperativo internacional. De hecho, el Uruguay sería un país ideal para calcular la incidencia del cooperativismo sobre el desarrollo nacional del país Uruguay. Y además sabemos que hay una buenísima relación entre el cooperativismo uruguayo y el mundo académico uruguayo, el mundo de la investigación. Por lo tanto, sería absolutamente estupendo si se pudiera hacer unas investigaciones en el campo de la incidencia del cooperativismo en el desarrollo nacional de Uruguay. Por otro lado, sabemos que estamos en un momento difícil, que las dificultades económicas que están emergiendo en los países vecinos, en la región sudamericana, van a tener un impacto negativo sobre Uruguay y, por lo tanto, sobre el cooperativismo uruguayo también. Sin embargo, sabemos también que el movimiento cooperativo, no solo en Uruguay, sino también en el resto del mundo, ha demostrado varias veces su capacidad de resistencia a las dificultades económicas y a las crisis. Por lo tanto, confío en que el movimiento cooperativo uruguayo sabrá otra vez hacer frente a este nuevo desafío y que podremos realmente demostrar que el Uruguay es un país muy importante para el cooperativismo mundial, también con elementos cuantitativos. Les deseo un muy buen trabajo a la ocasión de este cuarto encuentro nacional de cooperativas.